Los climatólogos alrededor del mundo dicen que nuestros niveles de emisión de gases no son perjudiciales. Están más altos, cerca de las 350 partículas por millón de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este momento ya alcanzamos las 400 partículas. Ellos nos dicen que en cuanto a temperatura, la más alta que podríamos tener sin desarrollar implicancias terribles como la sequía, la hambruna, los conflictos humanos y la extinción de las especies, sería un aumento cercano a los 2 grados Celsius. Nos acercamos rápidamente a ese nivel. Y sumado a todo el dióxido de carbono que ya se encuentra en la atmósfera, probablemente lo excedamos. Por lo tanto, nos encontramos frente a la siguiente mayor extinción de especies del planeta desde que desaparecieron los dinosaurios. Cuando los países queden sumergidos en el agua por el aumento del nivel del mar, cuando países enteros tengan problemas para alimentar a su población por las sequías y necesiten desesperadamente emigrar hacia otro país o invadirlo, pues entonces en el futuro tendremos guerras a causa del clima. ¿Qué hay del ganado y la ganadería? ¿A qué te refieres? Me llamo Kip. Este soy yo. Tuve la típica niñez de un estadounidense. Mi mamá era profesora y mi papá era militar, y tengo una hermana. A medida que crecía practiqué todos los deportes, pero amaba la vida al aire libre y acampar. La vida era simple, sin preocupaciones. Y luego apareció este tipo. Al igual que muchos, vi la película Una verdad incómoda sobre el impacto del calentamiento global y me dejó asustado. En el film, Al Gore dice que la Tierra está en peligro. El cambio climático afectará toda la vida en el planeta. Desde tormentas monstruosas, incendios arrasadores, grandes sequías, el derretimiento del hielo, la acidificación de los océanos hasta el hundimiento de países. Todo esto a causa de las demandas del ser humano en la Tierra. Quería hacer todo lo posible por ayudar. Decidí en ese momento que cambiaría mi estilo de vida y haría lo posible por encontrar una forma de que todos viviéramos en un equilibrio sustentable con el planeta por siempre. Comencé a hacer todo lo que Al nos dijo. Me transformé en un OCM, un obsesivo compulsivo del medio ambiente. Separaba la basura y reciclaba. Usaba abono, cambié todas las bombillas, tomaba duchas cortas, cortaba el agua mientras me cepillaba los dientes y apagaba las luces cuando salía de una habitación. Incluso comencé a usar mi bicicleta para transportarme. Pero los años pasaron y las cosas empeoraron. Y comencé a cuestionarme, con la continua crisis ecológica que sufre el planeta, incluso si todos nosotros adoptáramos los hábitos de conservación, ¿sería suficiente para salvar el mundo? Al parecer había algo más en la historia. Yo pensaba que hacía todo lo que había en mi poder para salvar al planeta, pero de pronto, el comentario de un amigo lo cambió todo. El comentario me llevó a un informe en línea publicado por la ONU, que decía que el cultivo ganadero produce más gases de efecto invernadero que las emisiones del sector de transporte por sí solo. Esto significa que la industria de carne y lácteos produce más gases de efecto invernadero que todos los autos, camiones, trenes, barcos y aviones combinados. Las vacas y otros animales domésticos producen una cantidad de metano sustancial en su proceso digestivo. El gas metano del ganado es 86 veces más nocivo que el dióxido de carbono de los vehículos. Aquí estoy montando mi bicicleta intentando reducir las emisiones, pero al parecer el cambio climático es más que solo combustibles fósiles. Comencé a investigar y la ONU, junto con otras entidades, reportaron que el ganado no solo es el actor principal del calentamiento global, sino que también es la causa principal del consumo de los recursos y de la degradación medioambiental que destruye al planeta. ¿Cómo es posible que no supiera de esto? Pensé que esta información aparecería por toda la comunidad medioambiental. Busqué las organizaciones más grandes de la nación, 350.org, Greenpeace, Sierra Club, Climate Reality, Rainforest Action, Amazon Watch, y me impactó ver que ellos no decían nada sobre la agricultura animal. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta información no estaba en primera plana?
Parece que el principal objetivo de estos grupos es el gas natural y la producción de petróleo, siendo la fracturación el problema actual más polémico debido al uso del agua y la contaminación. La fracturación hidráulica para el gas natural usa una gran cantidad de agua. Una alarmante cifra de 100.000 millones de galones se usan cada año en los Estados Unidos. Pero cuando lo comparo con la cifra usada en el sector ganadero, solo en los Estados Unidos se usan 34.000 millones de galones de agua. Y resulta que las emisiones de metano de ambas industrias son casi las mismas. Aquí en California, un estado que vive en la sequía y con cortes de agua, el uso de este recurso es una gran preocupación. El uso promedio de un californiano es de 1.500 galones de agua en un día. La mitad de esa cifra está relacionada con el consumo de productos lácteos y de carne. Estos productos usan mucha agua, en parte debido a que los animales necesitan alimento que requiere de mucha agua en su producción. Entonces, todo lo que come el animal es considerado parte de la huella virtual de agua que deja ese producto en específico. Supe que una hamburguesa de 113 gramos necesita más de 660 galones de agua en su producción. Yo me he estado duchando rápido para intentar ahorrar agua y me entero de que una sola hamburguesa equivale a 2 meses completos de duchas. Le prestamos demasiada atención a disminuir el uso de agua en casa, pero su uso doméstico solo representa el 5% del consumo de agua en los Estados Unidos, comparado con el 55% del sector ganadero, que necesita más de 2.500 galones para producir medio kilo de carne. Busqué el sitio del Departamento de Recursos Hídricos y la campaña de Ahorre Nuestra Agua, en el cual describen cambios para ahorrar el agua, como usar estanques eficientes para el baño, arreglar las cañerías con filtraciones, cambiar los rociadores para el césped, pero no aparece nada sobre el sector ganadero. Cuando sumé las recomendaciones del gobierno, ahorraba 47 galones al día, pero esto no se acerca a los 660 galones de agua que se usan en una sola hamburguesa. Quería saber si podía hablar con alguien del gobierno sobre esto. Solo llamo para saber si podríamos coordinar una entrevista. Sí, me parece bien. ¿Qué te parece si lo dejamos para esta tarde o mañana en la tarde? Mañana en la tarde está bien. En el área medioambiental urbana se pueden hacer muchas cosas. Dentro de la casa podemos instalar regaderas de bajo flujo, al igual que en los lavaplatos, baños y electrodomésticos más eficientes. Todas estas cosas son útiles para ahorrar, pero las pérdidas de agua más grandes ocurren en el exterior. Debemos ser conscientes de la forma en que usamos el agua. Debemos hacerlo con la máxima eficiencia, proteger la calidad y ser buenos representantes del medio ambiente, porque dependemos del agua. Los rociadores deben estar en buen estado. El mayor desperdicio de agua se produce por las filtraciones que hay en el patio. Debemos concentrarnos en eso porque así ahorraremos mucho. El sector ganadero apareció mucho en mi búsqueda. ¿Qué pueden comentar al respecto sobre el papel que desempeña este sector en el consumo de agua y en la contaminación? No podría decirlo. La verdad es que esa no es mi área. Un estudio menciona que en la producción de 500 gramos de carne se usan 2.500 galones de agua. Sí. Sí. Para los huevos se utilizan 477 galones de agua y para el queso 900 galones de agua. Yo me pregunto, ¿por qué no está en el programa de ahorro? Es como si fuera a la casa de mi vecino y tuviera una cañería que gotea y gotea, y de pronto lo notas. Él tiene una enorme manguera abierta a toda capacidad, hasta que 660 galones de agua son lanzados a la calle, inundando el sector por completo. Creo que le diría, oye, cierra eso, por favor. Para mí hacer esto es algo muy importante, y creo que realmente nos ayudaría. Si ese fuera el caso. A mí no me cabe duda que la huella hídrica de la crianza de animales es la más grande en comparación con otras actividades. Tal vez sería mucho más útil si, en lugar de esperar a la sequía, nos preocupáramos ahora de hablar con el encargado de Ahorre Nuestra Agua y le dijéramos, ¿por qué no empezamos a promover un menor consumo de carne entre la gente, ya que tenemos estos estudios? No creo que eso sea posible. ¿Por qué?
No creo que eso sea posible, ¿Por qué? porque el gobierno está establecido de una forma. Eso es muy interesante. ¿Por qué lo dices? Uno se refiere a la administración del agua y el otro a cambios de comportamiento. Un cambio en el comportamiento se refiere a tomar duchas cortas y no regar el césped. Sí. Vaya, es evidente que el gobierno no quiere comentar al respecto. Su incapacidad para responder, junto con el silencio de la organización con respecto a la producción animal, me hace pensar que hay algo más aquí. Comencé a investigar los impactos del ganado y me di cuenta de que la situación es mucho peor de lo que pensaba. Los sectores de transporte y energía se llevan toda la atención debido al terrible impacto que tiene el dióxido de carbono en nuestro clima. Pero el sector ganadero produce el 65% del óxido nitroso, un gas que tiene el potencial de contribuir al calentamiento global 296 veces más que la concentración de CO2, pero solo escuchamos sobre combustibles fósiles. Se espera que las emisiones energéticas relacionadas con el CO2 aumenten un 20% para el año 2040, pero las que provienen de la agricultura tienen una predicción de un 80% para el año 2050. Estas cifras devastadoras se deben principalmente a un aumento mundial en el consumo de carne y productos lácteos. Según dos especialistas medioambientales del Grupo del Banco Mundial, que usaron el estándar global para medir las emisiones de gases de efecto invernadero, concluyeron que la ganadería es responsable del 51% de los cambios climáticos, cuando se suma la pérdida de sumideros de carbono, la respiración y el metano, los cuales no menciona el estudio de la ONU. Además, descubrí que la crianza de animales es responsable del 30% del consumo de agua mundial. Ocupa hasta el 45% de la tierra. También es responsable del 91% de la destrucción de la selva amazónica de Brasil. Es la causa principal de la destrucción oceánica, de hábitats y de la extinción de especies. Los grupos medioambientales más grandes, que debieran estar salvando el mundo, no tienen este tema como preocupación principal. Necesitaba hablar con estas organizaciones para saber por qué no se preocupaban de este problema. Envié docenas de correos electrónicos, hice muchas llamadas telefónicas y pasé horas en espera. Los días se transformaron en semanas y luego en meses, y por alguna razón nadie quería hablar conmigo. Qué extraño. Por tanto tiempo apoyé a estas organizaciones que ahora me responden con silencio. Sin embargo, pude contactar a unos cuantos autores ambientales y abogados que estaban dispuestos a hablar del tema. Tomé mi confiable camioneta Super Blue y me abalancé sobre el camino. Mis cálculos dicen que si dejamos de usar gas, petróleo y combustible, aún así excederíamos nuestro máximo de emisiones de gases de efecto invernadero, las 565 gigatoneladas para el año 2030, sin contar el sector eléctrico ni las fábricas en la ecuación, simplemente por la crianza y producción de ganado. Si reducimos las emisiones de gas metano, el nivel que hay en la atmósfera disminuye bastante rápido en solo décadas. En contraposición, si se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera, no ves señales reales de mejoras durante al menos 100 años. Este es un desastre medioambiental que ha sido ignorado por aquellos que deberían defender la deforestación. El uso de la tierra, la escasez del agua, la desestabilización de las comunidades. La lista sigue. Los animales que vivían libres hace 10.000 años atrás usaban el 99% de la biomasa, y nosotros, los humanos, solo usábamos el 1% de esta. Hoy en día, solo 10.000 años más tarde, que es una pequeña fracción de tiempo, los humanos y los animales usan el 98% de la biomasa, y los animales salvajes solo usan el 1%. En resumidas cuentas, les hemos robado completamente el mundo, la tierra, a estos animales, para usarla en nuestras vacas, cerdos, pollos y peces producidos en criaderos. Los océanos han sufrido más de toda esta devastación. Los investigadores, preocupados por la pérdida de especies, concuerdan en que la causa principal de la pérdida de la que somos testigos en nuestro planeta es debido al pastoreo excesivo y a la pérdida de hábitat producido por el ganado y por la pesca, la cual llamo pescando en nuestros océanos. Esta es la extinción de especies más grande en 65 millones de años. La selva tropical está siendo talada a una velocidad de 4.000 metros cuadrados por segundo, y lo que se esconde detrás es la producción animal. Talamos los bosques para que los animales pastoreen y cultivamos soya genéticamente modificada para alimentar a las vacas, cerdos y aves y a nuestros peces de criadero. Hasta la fecha,
El 91% de la pérdida de la selva amazónica se debe a la destrucción provocada por la crianza de ganado. El sector ganadero es la causa principal de la destrucción medioambiental. No podía entender por qué las organizaciones medioambientales más grandes no se refieren a esto, aun cuando su única misión es proteger al medio ambiente. Eso es lo que pienso. Ellos dicen, usen menos carbón, usen su bicicleta, pero ¿por qué no coman menos carne? Esto es algo dirigido a ciertos grupos y es políticamente impopular. ¿A qué te refieres? Muchos de ellos son organizaciones con membresías. Ellos esperan maximizar el número de personas que contribuyen. Y sí se identifican como anticarne o desafían a las personas en sus hábitos rutinarios, algo que es preciado para muchos. Eso probablemente sea desfavorable para la recaudación de fondos. Ellos no quieren dirigirse a la primera causa de devastación medioambiental, es decir, a la producción animal, porque son empresarios y quieren asegurarse de mantener una fuente de financiamiento confiable. Me invitaron a una reunión con Al Gore y le comenté sobre el tema del gas metano. Y él se apartó de la situación. Su argumento fue, ya es bastante difícil hacer que las personas piensen sobre el CO2, no los confundas. Creo que el problema principal con muchas de las organizaciones es que ellas se enfocan en algo y dicen, no te desvíes del mensaje, porque no querrás enojar a un grupo de personas que te harán la vida difícil. Si escuchas a la mayoría de las organizaciones medioambientales, ellos no te instan a hacer cosas extraordinarias en tu vida para hacer cambios. Solo te piden que cambies bombillas, uses menos tu auto y recicles. Eso es más efectivo para su recaudación de fondos y para el perfil que ellos crean, en el cual el tema principal es la víctima y el perpetrador. Esto es parecido a cuando tenemos una familia disfuncional donde el padre es alcohólico y ese es el único problema que no se toca. Todos saben que es la causa principal que arrasa con las relaciones familiares, pero nadie quiere hablar al respecto. ¿Cómo es posible que las organizaciones no lo sepan? Este problema está frente a sus ojos. Es inconfundible. Aún así, estas personas no tienen la capacidad de mostrarle al público general que el cambio climático es causado por el ser humano, pero debido a la producción animal. Lo que está matando al planeta realmente es la crianza y matanza animal para la alimentación. Se acabó. No más correos electrónicos ni llamadas telefónicas. Si quiero obtener respuestas, debo ir personalmente a las oficinas centrales de las organizaciones. Hola, ¿cómo te va? Hola, bien. Estamos haciendo un documental ¿Sí? sobre sustentabilidad y cómo la producción animal afecta a todo esto. Queríamos saber si es posible hablar con David Barr. ¿David Barr? Sí. ¿Tienen una reunión programada con él? Hemos intentado contactarlo por casi 2 meses y no hemos recibido respuestas, así que pensábamos Bien. intentarlo directamente con ustedes. No hay problema. Necesito que me den algo de información. Ellos enviaron a su relacionadora pública, quien se negó a ser grabada y nos pidió que apagáramos la cámara de video, pero nos prometió que alguien del Departamento de Cambios Climáticos hablaría con nosotros. La siguiente visita fue a Sierra Club. Ellos resultaron ser más amables cuando me presenté en su puerta. Hola, ¿cómo te va? Bien. Con respecto al cambio climático, ¿cuál es la causa principal? Básicamente es el uso excesivo de combustibles fósiles. Carbón, gas natural, petróleo, arena de alquitrán y todos esos nuevos combustibles exóticos que son híbridos. Pero dicho sencillamente, es recargar la atmósfera de gases y eso crea el efecto invernadero. Entonces el calor queda atrapado y las temperaturas se disparan a un rango que nunca había existido antes. ¿Y qué hay del ganado y el sector agropecuario? ¿A qué te refieres? Estuvimos investigando y algunos informes publicados por la ONU afirman que el ganado aporta más que todo el sector de transporte junto. Un informe del año 2009 de World Watch dice que el ganado genera el 51% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un tema importante y también necesitamos incluirlo. Pero además, hay muchas fuentes potenciales de emisión de carbono y metano.
Si la causa principal del cambio climático es la ganadería y el consumo de carne, ¿acaso esa causa no debería ser la primera preocupación o la segunda? Esa es tu evaluación. La nuestra es distinta. Eso fue muy extraño. Greenpeace me respondió hoy y me dijo, nos agradó haberte conocido ayer. Hablé con varias personas sobre tu preocupación aquí en Greenpeace, pero me temo que no podremos ayudarte esta vez. Gracias por contactarnos y te deseamos suerte. Esa respuesta me recordó de la estadística que dice que cada segundo se producen 52.600 kilos de heces de animales de granja, solo en los Estados Unidos. Eso es suficiente desecho para cubrir cada metro cuadrado de San Francisco, Nueva York, Tokio, París, Nueva Delhi, Berlín, Hong Kong, Londres, Río de Janeiro, Delaware, Bali, Costa Rica y Dinamarca. Las operaciones ganaderas en la Tierra han creado más de 500 zonas muertas inundadas por nitrógeno a lo largo de nuestros océanos, lo que comprende más de 250.000 kilómetros cuadrados de tierras carentes de vida. Así que cualquier discusión significativa sobre el estado de nuestros océanos debe comenzar con una conversación franca sobre la producción ganadera en la Tierra, algo que no sucede en nuestros grupos de conservación. Oceana es la organización más grande del mundo y la más influyente, y ellos no tienen este tema como parte central de sus discusiones. Busqué mi organización favorita de protección del océano, la Fundación Surfrider, para investigar qué mencionan sobre este tema. Lo principal eran campañas sobre las bolsas de plástico y la basura, pero nada sobre la ganadería. ¿Cuál es el principal agente contaminante de las aguas costeras? Son muchos. Nosotros le llamamos el cóctel tóxico, porque la contaminación proviene de diversas fuentes. Por ejemplo, los metales pesados de los neumáticos, los frenos y los autos. También están los pesticidas y matamalezas. Todo lo que dejamos en el suelo se junta y se va hacia el océano. Así que es difícil identificar un solo agente contaminante. Cuando hacíamos nuestra investigación sobre esto y la escorrentía, entrevistamos a muchas personas y la mayoría de ellos nos mencionó que el sector ganadero era el principal contaminante de las aguas, más que cualquier otro agente. Eso es interesante. Creo que depende de la región en la que te concentres. Por ejemplo, el sur de California, donde estamos, es una zona urbana. No tenemos muchas granjas agrícolas. Pero si te fijas en la zona del Atlántico como Maryland, Virginia y Carolina del Norte, en esa región vemos criaderos agrícolas y de cerdos que generan muchos desechos. Me sorprendió mucho que ellos no se concentren en la escorrentía de las granjas, además de no tener ninguna campaña que mencione el próximo colapso de los océanos. La ONU informó que 3/4 de las zonas de pesca a nivel mundial están sobreexplotadas, explotadas o devastadas significativamente debido al exceso de pesca. Los océanos están más asediados que nunca y el medio ambiente marino está en problemas. Si no hacemos algo, tendremos océanos sin peces para el año 2048. Esa es la predicción de los científicos. Cuando las personas se fijan en la pesca, a veces ellos solo prestan atención a los animales que son consumidos por los humanos. No necesariamente están preocupándose de los animales que quedan atrapados en las redes de arrastre, ni en los que mueren dentro de la industria. Más de 28.000 millones de animales fueron extraídos del océano el año pasado. No les dan una oportunidad para recuperarse. Ellos no pueden hacerlo porque no se reproducen tan rápido. No les estamos dando una oportunidad. Para suplir la demanda de 90 millones de toneladas de pescado, la pesca se realiza a través de enormes redes. Por cada 500 gramos de peces capturados, hay más de 2 kilos de especies que no forman parte de esta demanda, como delfines, ballenas, tortugas y tiburones. Si imagináramos este mismo tipo de prácticas en la sabana africana con gacelas, en el proceso estaríamos capturando todos los leones, jirafas, avestruces y elefantes. Nadie aceptaría algo así. Y eso es lo que pasa a diario en nuestros océanos. Entre 40 y 55 millones de tiburones mueren cada año a causa de las redes pesqueras. Luego se decide si cortarles o no las aletas.
pero ellos son atrapados inicialmente como subproducto. Y eso se debe a la pesca de manera sustentable, en muchos casos de peces que están etiquetados de ser sustentables por Oceana y las organizaciones con certificación de ser sustentables. Entonces me pregunto, ¿por qué no prohibir la sopa de aleta de tiburón, pensando en la creciente preocupación por los tiburones? Si estamos preocupados por ellos, deberíamos prohibir la pesca. Busqué la organización de conservación del océano más grande del mundo, Oceana, para ver qué dicen al respecto. En su sitio, junto con una charla TED de Andy Sharpless, el presidente ejecutivo, quedé anonadado cuando leí que ellos recomiendan que para ayudar a los peces debemos comerlos. Para mí, sabiendo que la población de peces está por desaparecer, fue como si me dijeran que debíamos comer pandas en extinción para ayudarlos. No pude entender cómo Oceana dice que remover casi 100 millones de toneladas de peces al año sería una medida sustentable para nuestros océanos. Muchas de las especies que están cerca de extinguirse han sido arrasadas y han disminuido hasta el borde de la extinción y no han sido recuperadas bajo la vigilancia de Oceana o de Marine Stewardship Council, ni mucho menos de Monterey Bay Aquarium Seafood. Y eso es algo que menciono en mis seminarios, porque a eso se dedican. Ellos son testigos de lo que está pasando y deben participar activamente en detener el avance de esta situación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, casi 3/4 de las zonas de pesca del océano están completamente explotadas o sobreexplotadas. Así que la verdad es que no tenemos una población de peces que podamos considerar de niveles saludables para el ecosistema. Mientras veía la charla TED de Andy sobre la alimentación mundial en el año 1988, la pesca llegaba a las 85 millones de toneladas. ¿Cómo es posible que podamos pescar de manera sustentable 100 millones de toneladas para el año 2050, sin importar si son de criaderos o del océano, si por cada 500 gramos de pescado que extraemos se llevan más de 2 kilos de peces silvestres, ya sea de una laguna o del océano? ¿Cómo eso puede ser sustentable? Esa es la gran pregunta. Hay una enorme cantidad de producción que ocurre todo el tiempo en el océano. Tenemos una enorme cantidad de afloramiento de nuestra cinta transportadora oceánica que nos trae nutrientes de miles de años de antigüedad. Y nuestro ecosistema transforma eso en peces. Es cierto, ellos se comen unos a otros y a medida que la producción llega, se pierde algo en la cadena alimenticia. Pero cada año recibes más. Puedes pescar y extraer algo, y el próximo año tendrás más. Si lo hacemos correctamente, sin llegar hasta el límite, es como vivir de los intereses. ¿Entiendes? Siempre y cuando no te deshagas del capital y hagas inversiones de manera que éste se mantenga potencialmente alto, podríamos vivir de los intereses para siempre. Esa es la idea principal con el pescado. Pero nuestra población actual tiene el 75% de las zonas de pesca devastadas. Esa analogía con el dinero es buena, pero nosotros no vivimos de los intereses. De hecho, estamos en deuda. Y si la población intenta vivir como una familia con la misma cantidad de dinero, pero aumenta un 35%, es decir, hasta 9.000 millones de personas, no deberíamos decir, es hora de dejar de gastar dinero, debemos dejar de comer pescado. Sí, tal vez podamos aumentar nuestro capital. La pesca, en cualquiera de sus formas, no solo devasta las especies, sino que además se transforma en una devastación en serie, en la cual una especie se verá afectada y la industria pesquera comenzará a cazar la siguiente. Devastación en serie. Es un nombre muy apto. En el proceso, no solo se pierde una especie, sino que se extinguen dos. Y al ser el mecanismo tan destructivo, también debemos tener en cuenta que estamos destruyendo el hábitat. Creo que ellos inventaron un término llamado pesca sustentable para que nos sintamos bien al comer pescado y así ellos puedan seguir pescando en los océanos. Cuando en realidad nuestra posición en Sea Shepherd es que no existe la pesca sustentable.
Los alimentos del mar no son una fuente de proteína sustentable para alimentar a las personas que hay en el planeta. Las personas no quieren oírlo porque los hace sentir que deben hacer algo al respecto. Y muchas personas no están dispuestas a actuar, principalmente porque es un asunto desagradable. Pero hemos llegado a un punto en nuestra historia en el que debemos ser conscientes con nuestro entorno y actuar. Nuestro fundador, el capitán Watson, dice, si los océanos mueren, nosotros también moriremos. Y es la verdad. Tal vez el único otro ecosistema que está siendo destruido a esta velocidad son las selvas tropicales mundiales. Ellos son los pulmones del planeta. Inhalan CO2 y exhalan oxígeno. Media hectárea de selva está siendo cortada cada segundo. Y la causa principal de esto es para darle de pastar a los animales y poder cultivar las cosechas para ellos. Eso es prácticamente talar un campo de fútbol americano completo cada segundo. Se estima que cada día se pierden 100 especies de plantas, animales e insectos debido a la destrucción de la selva tropical. ¿Cuál es la causa principal que está destruyendo la selva tropical? La intervención humana en la selva tropical es la causa principal, ya sea para sacar madera o para el negocio agrícola. Esas son las causas a nivel global. Varía dependiendo de las selvas a las que nos refiramos, pero la manera en que usamos los recursos naturales, a nivel industrial, es la causa principal de esto. Cuando visité el sitio de Rainforest Action Network, no podía creer que no había nada sobre el ganado. Pero sí vi que ellos tenían una gran campaña en contra del aceite de palma. Las plantaciones de palmas están causando una enorme deforestación en la selva tropical indonésica. Se estima que el aceite de palma es responsable de que más de 10 millones de hectáreas sean despejadas. Si lo comparamos con el ganado y sus plantaciones alimentarias, ellos son responsables de la desaparición de 55 millones de hectáreas hasta la fecha. Pero el ganado no estaba incluido como uno de sus 4 problemas principales. Ellos se preocupan del aceite de palma, el papel y la pulpa, el carbón y las arenas bituminosas. ¿Cómo es posible que no sepan de la causa principal de la destrucción de la selva? Me pregunto por qué se preocupan de los combustibles fósiles y no del ganado. ¿Contaminan más los combustibles fósiles o la ganadería? No sé por qué habríamos de elegir entre uno u otro. Solo me pregunto cuál es el que contamina más. No podría señalarlo con exactitud. ¿Acaso la directora ejecutiva de uno de los grupos de protección de la selva tropical más grande del mundo no sabe lo que pasa? O aún peor, lo están escondiendo a propósito. Y de ser así, ¿por qué? Inmediatamente busqué el sitio de Amazon Watch para ver si ellos podrían decirme cuál es la verdadera razón de la destrucción de la selva tropical. El lugar más diverso biológica y culturalmente del planeta está bajo un ataque masivo en estos momentos. La selva tropical amazónica podría extinguirse los próximos 10 años. ¿Cuál es la causa principal de la destrucción de la selva tropical? La causa principal de la destrucción de la selva tropical, para hablar del contexto en el que trabaja Amazon Watch, hablamos de muchos causantes de deforestación, como le llamamos nosotros. Pero la causa principal de todo esto, y la que más se sabe, es debido a los megaproyectos petroleros y las tuberías gigantes conductoras de gas, también los proyectos mineros y de enormes represas. Sentí que daba vueltas en círculos con estos grupos. Parecía atrapado en una conspiración bovina de la dimensión desconocida, en la cual nadie habla sobre el ganado. Me parece increíble que estas organizaciones no puedan hablar sobre la verdadera causa de la destrucción de la selva tropical. Necesitaba preguntarle otra vez. Es difícil decir con exactitud cuál es la causa de la deforestación del Amazonas, porque todo es destructivo: el petróleo, el gas, la minería, las represas, la agricultura. Pero en términos de usos de la tierra, que se destruye, si tú me preguntas, ¿qué hace que se talen los árboles? Yo te digo, definitivamente es debido a la agricultura. Al menos en la selva amazónica,
El agronegocio es una de las causas más grandes. La producción de forraje para ganado y la producción de soya en particular. Esto es lo que pasa realmente. ¿Por qué crees que nadie en Greenpeace ni el resto de los grupos está diciendo la verdadera historia? ¿Te refieres a la historia Sí, de la exacto. verdadera causa de la deforestación? Creo que has mencionado puntos muy valiosos sobre por qué nadie está haciendo algo por esto. Pues creo que particularmente en Brasil, cuando te fijas en lo que pasó después de que aprobaron el Código Forestal, la gente que se enfrentó a los lobistas y a la industria ganadera y la agroindustria en específico, muchos de los detractores acabaron muertos. Por ejemplo, pensemos en José Carlos y en Claudio. Ellos fueron algunos de los que se expusieron en contra de la actividad ganadera, asegurando que eso destruía el Amazonas. También está Dorothy Stang, la monja que vivió en Para y fue asesinada. Hay muchos que hablarán con fuerza y otros que prefieren mantener la boca cerrada para no ser asesinados. La hermana Dorothy Stang fue una monja norteamericana que vivió en la selva amazónica. Su trabajo estaba dedicado a proteger el Amazonas. Ella habló abiertamente contra la destrucción del Amazonas debido a la crianza de ganado. Una noche, mientras volvía a casa, fue brutalmente baleada por un sicario contratado por la industria ganadera. Luego de que Greenpeace se negara en un principio, decidí volver a escribirles para que me reconsideraran. Y ellos me respondieron una vez más diciendo: hemos explorado nuestras opciones en cuanto a la ayuda que podemos ofrecerte, y me temo que no podremos involucrarnos contigo en esta oportunidad. Mencionaste que también has hablado con Oceana. Estamos seguros de que ellos podrán referirse al tema de manera especializada. Te agradecemos que nos tomes en cuenta. Increíble. Con la nula voluntad de Greenpeace para ser entrevistados, necesito una nueva fuente de respuestas. Aquí está pasando algo muy raro. Afortunadamente, encontré un antiguo directivo de Greenpeace que ahora habla abiertamente sobre la industria. Las organizaciones medioambientales, al igual que muchas otras, no nos dicen la verdad sobre qué necesita el mundo de nosotros como especie. Es muy frustrante, ya que la información está frente a sus narices. Es algo documentado y revisado por los mismos pares y está a la vista de todos. Pero las organizaciones medioambientales se rehúsan a actuar. No lo encontrarás ni en sus políticas, ni en las misiones de Greenpeace, que la dieta es importante y que la agricultura animal es el problema. La comunidad medioambiental está fallándonos, a nosotros y a los ecosistemas. Es algo muy frustrante de ver. CDRN, la mejor defensa de la tierra. Bien, al menos ellos hacen mención del sector ganadero. La causa principal de la degradación medioambiental es el exceso de contaminación. Muchos motores girando a toda velocidad en demasiados lugares de la Tierra. En el 2009, World Watch informó que el ganado provoca el 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero y el transporte solo el 13%. En el rango inferior, la ONU estimó que provoca entre un 18 y un 30%, lo que es más que todo el transporte junto. ¿Nacional o internacionalmente? A nivel mundial, sí. Bien, yo creo que la producción energética y el transporte aún siguen siendo las mayores fuentes. Y no quiero comentar sobre eso porque no estoy familiarizada con esas cifras. Así que no me cites, por favor. Pero hablamos de pedos de vacas. Sí.
Creo que a eso te refieres. ¿Acaso lo investigaste? Esa es parte de la historia. La producción de metano de las vacas y la flatulencia de otros sectores de la ganadería son los mayores contribuyentes, pero mayormente se debe a la deforestación y los desechos que ellos producen. Estos son 130 veces más de los que producen los humanos a nivel mundial, y además ellos no gozan de ningún tratamiento de desechos. En el CDRN tenemos un muy buen programa de alimentos. De hecho, cada año hacemos los premios Growing Green, donde reconocemos a los innovadores en alimentos. Y el año pasado, uno de nuestros ganadores fue un productor de cerdo sustentable que no usa antibióticos en sus productos. Como deben saber, en los Estados Unidos se administran la mayor cantidad de antibióticos en la producción de animales sanos a nivel mundial. Quise visitar una de estas granjas sustentables y encontré la granja Markegard dedicada a la carne en la hermosa costa californiana. Conocí a Eric y Doniga Markegard y a sus 4 hijos. Leah y Larry generalmente se levantan a las 6 a ordeñar a las vacas y limpiar a los cerdos. En total, pastamos en cerca de 1.800 hectáreas. Este es nuestro rancho familiar y tiene alrededor de 385 hectáreas. Eso es mucho. En promedio, tenemos a una vaca o a una vaca y su ternero por cada 4 hectáreas. Anualmente podríamos producir cerca de 36.000 toneladas de carne lista para el consumo. Tenemos cerca de 10 cerdos en un área de 20 hectáreas y los movemos por alrededor de los prados. Algunas personas creen que los cerdos son sucios y asquerosos, pero a mí me gustan mucho. Ellos conocen a las personas y pueden ser amigos de ellos. Ellos pueden ser tus mejores amigos o como una hermana. Ellos te reconocen a ti y tú a ellos. Pero yo no debería crear lazos con los cerdos, aunque necesitamos buena carne. Pero no puedo encariñarme con ellos. ¿Por qué no debes encariñarte con ellos? Porque se transformarán en tocino. Estos cerdos tienen alrededor de 7 meses. ¿Solo 7? Los más grandes están listos para el matadero y los más pequeños se quedarán probablemente otro par de meses. Yo amo a los animales y es por esa razón que estoy en el negocio de la carne. Esto es algo que la sociedad necesita ver. Un trozo de carne empaquetado proviene de un animal vivo. Una criatura que vive y respira. La verdad es que es difícil. Pero como Doniga lo dijo antes, lo hacemos porque lo amamos. Con respecto al uso de la tierra, en el área industrial, lo más bajo es media o 1 hectárea por vaca, hasta, dependiendo de las condiciones del medio ambiente, 14 hectáreas. Sí, nosotros tenemos un rancho en Dakota del Sur de 20 hectáreas. Sí, casi 20 hectáreas. ¿Y por qué? Porque fue trabajada y ya no le queda nitrógeno. Abusamos de ella, pero también es algo estacional. ¿Cierto? ¿Es práctico que el mundo entero decida comenzar a criar ganado alimentado con pasto? Por ejemplo, en Brasil, supuestamente el 80% de la selva amazónica ha sido destruida por el ganado. ¿Qué opinan de eso? Ellos no deberían comer carne. Si su medio ambiente no está diseñado para criar vacuno, no deberían comerlo. Sí. ¿Cómo compensan la huella de carbono que deja el ganado?
Nosotros no creemos que el ganado tenga huella de carbono. Me fui del lugar algo confundido. Y con respecto a la huella de carbono del ganado alimentado con pasto, eso pareciera tener sentido hasta que sumé el uso de tierra y la población. Según el modelo de los Markegar para criar animales, se necesitarían 1.800 hectáreas para producir 36.000 kilos de carne. Un norteamericano promedio come cerca de 95 kilos de carne al año. Si el ganado solo se alimentara de pasto, se alimentarían a 382 personas de esa tierra. Eso equivale a casi 5 hectáreas que multiplicadas por 314 millones de estadounidenses nos da un total de 1.500 millones de hectáreas para pastar, pero solo hay cerca de 780 millones de hectáreas en los 48 estados. Actualmente, casi la mitad de la tierra de los Estados Unidos se destina a la agricultura animal. Si alimentáramos el ganado solo con pasto, necesitaríamos despejar cada metro cuadrado de los Estados Unidos, junto con Canadá, toda América Central y parte de América del Sur. Y esto sería solo para suplir la demanda de carne de los Estados Unidos. Esa cifra ni siquiera considera los metros de tierra que no son aptos para el ganado. Tendríamos que cubrir todas las montañas con pasto, despejar bosques antiguos y parques nacionales solo para alimentar ganado. Demoler cada ciudad para poder hacerles espacio a las vacas. Al igual que Brasil, los Estados Unidos no pueden cubrir la demanda de carne. Un animal alimentado con pasto demora cerca de 23 meses en desarrollarse y estar listo para el matadero, mientras que uno alimentado por granos demora cerca de 15 meses. Esos son 8 meses adicionales de uso de agua, tierra y desechos. Hace una gran diferencia en términos de huella de carbono. Al parecer, el ganado vacuno alimentado con pasto es menos sustentable que la ganadería industrial. Debo asimilar la idea de que es imposible criar ganado sustentablemente para cubrir la actual demanda mundial de carne, y me temo que pasa lo mismo con los lácteos. Aún así, quise adentrarme en una compañía de lácteos orgánica ejemplar para ver si ellos creían que su producto es sustentable. Se necesita de muchos recursos para producir la leche, la alimentación, el agua, la tierra. Y no es práctico creer que la producción de lácteos de manera sustentable sea suficiente para alimentar la población mundial. Creo que no es necesariamente posible. Creo que esperamos demasiado de algo así. No sé la respuesta exactamente a este problema, pero el sentido común me dice que es algo casi imposible. Me impactó mucho oír una respuesta tan honesta. Si esto es lo que dice el presidente de la compañía, me pregunto qué diría un trabajador. Basándome en su campaña de marketing, las fábricas eran un oasis para las vacas. No era lo que esperaba. Generalmente, una vaca come cerca de 64 kilos de comida al día. ¿64 kilos de comida? Así es. Y ese es su alimento diario. Luego ellas beben entre 30 y 40 galones de agua. Probablemente consumen alrededor de 20 toneladas semanales. 20 toneladas de granos 20 toneladas semanalmente. de granos semanalmente. Para... Principalmente nuestras vacas lecheras, que son cerca de 250 cabezas. Para mí, lo más importante de la sustentabilidad, mi prioridad, es la rentabilidad. Y el proceso, de principio a fin, comienza con la vaca y su ternero, ya que sin él, ella no nos da leche. Ella se queda con su ternero por al menos 2 días, y luego los terneros pasan a una instalación especializada para ser criados individualmente. Ya que somos una fábrica de lácteos, solo tenemos hembras. Los machos se venden a las fábricas que crían terneros para carne. Nosotros nos quedamos con cerca de la mitad de los terneros, los criamos por 2 años generalmente, y luego los vendemos como vacuno orgánico alimentado con pasto. Entonces todas las vacas pasan a la industria de carne. En algún momento, ella dejará de sernos útil, así que debemos tomar una decisión. ¿Seguiremos invirtiendo en ella para que nos dé leche? ¿O la venderemos a otra fábrica de lácteos? ¿O alguna industria de carne? Hay muy pocos lugares en este planeta que tengan este tipo de medio ambiente, pero la demanda de proteína a base de lácteos a nivel mundial aumentará. No hay suficiente tierra en el planeta como para hacer este tipo de producción.
El medio ambiente no funciona de esa forma. No hay suficiente terreno. A escala global, la conclusión sería, los productos lácteos no son sustentables. A menos que comencemos a demoler casas y le demos cabida a los prados. La única forma de hacer eso y seguir en el negocio es teniendo menos personas. Pero la población mundial seguirá aumentando, eso lo sabemos todos. Y eso implica un aumento de los productos lácteos comerciales. Eso la gente deberá disminuir la demanda. Claro, o que otro producto reemplace a los lácteos. Nosotros hemos visto otras leches como la de soya y la de almendras. Hay nuevos productos en el mercado, distintas mezclas que hacen con los jugos y las proteínas. Creo que probablemente eso aumentará. Él tenía razón. ¿Cómo podría ser sustentable la leche de vaca? Si para producir un galón de leche se necesitan más de 1000 galones de agua. Casi un tercio del planeta se está transformando en desierto y se debe principalmente al pastoreo del ganado. Investigando sobre el ganado alimentado con pasto, me encontré con el trabajo de Alan Savory. Savory dice que la mejor forma de revertir la desertificación mundial es criando más animales. Esto me recordó a Oceana, que decía que para salvar a los peces hay que comer más pescado. Este es el mismo hombre que en los años 50, al trabajar como oficial de investigaciones para el Departamento de Caza de lo que actualmente es Zimbabue, creó la teoría de que los elefantes estaban causando la desertificación. Y su solución fue la siguiente: convencer al gobierno de matar 40.000 elefantes. Después de 14 años de asesinatos desmedidos, las condiciones solo empeoraron. Su teoría estaba mal. La matanza terminó finalmente, pero no hasta que miles de decenas de elefantes fueron asesinados. Esta no es una persona a la que podamos pedirle consejos ecológicos. Al parecer, la industria ganadera tiene el mismo efecto en la vida salvaje de Estados Unidos. El gobierno ha reunido a los caballos masivamente y ahora podemos ver caballos y burros salvajes hacinados en instalaciones del gobierno. Hay 50.000 caballos y burros salvajes más de los que hay en libertad. Y esto hace que ahora haya ganaderos utilizando nuestros terrenos públicos por una fracción del precio. Ellos obtienen un gran subsidio para los impuestos, un quinceavo de los impuestos regulares. Y la Oficina de Administración de Tierras dice, ¿cuánto forraje y agua hay en la tierra? Y eso lo dividen. Ellos le dan un porcentaje a las vacas, otro a la vida silvestre y otro a los caballos y burros salvajes. Y finalmente, ese porcentaje de forraje y agua se destina a la industria ganadera. Y luego ignoran a los animales y dicen, hay muchos animales, debemos eliminarlos. Yo siempre le digo a la gente que los caballos y burros salvajes son solo una de las víctimas que deja la administración de las tierras públicas para ganado, porque también vemos matanza de depredadores. Sabemos que ahora los lobos son el blanco de los criadores de ganado, quienes cuentan con apoyo aéreo para matar a los depredadores. Lo único que debe decir un criador es, tengo un coyote y ellos lo matan. También les disparan a los leones de montaña o a los linces, todo por la crianza de ganado. En el estado de Washington, después de que se supo que el ganado estaba siendo atacado en tierras públicas, en donde estaba permitido el pastoreo, decidieron erradicar a una manada completa de lobos. Y esos lobos no fueron introducidos, sino que inmigraron desde Canadá, pero salieron de ahí. Esto comienza a nivel local con la Oficina de Administración de Tierras y sigue hasta el Congreso. Y podemos ver que en ese lugar ellos permiten que continúe este tipo de malas prácticas sobre tierras de dominio público. Es la insistencia y el poder del lobby, de la industria, del sector ganadero, que continúa matando lobos y permite que el número de depredadores se mantenga bajo. Y esto no beneficia a los ecosistemas. He visto tantos terrenos y tantas evaluaciones medioambientales por parte de la Oficina de Administración de Tierras, en los cuales dicen que no se están cumpliendo los estándares básicos. Ellos dicen que el pastoreo de ganado es la causa para que esto no se cumpla, y ellos siguen permitiendo que los ganados pasten. Su principal preocupación es asegurarse de que se persiga a los pumas con sabuesos, que se cace a los lobos, que las temporadas de caza duren todo el año y que se instalen trampas para hacerlos sufrir.
Si alguien se preocupa de los burros y caballos silvestres o del medio ambiente, pues no puede ignorar el ganado y el impacto negativo que tiene el pastoreo en las tierras públicas del oeste. He sumado los costos de la producción de animales para alimento que los productores no costean por sí mismos. Estos son los costos ocultos o los costos externos que ellos les imponen a la sociedad. Esos costos están, por ejemplo, en la salud, los daños medioambientales, los subsidios, los daños a las zonas pesqueras e incluso la crueldad. Si tomas todos los costos externos, los cerca de 414.000 millones de dólares, si la industria de la carne y los lácteos fueran obligados a internalizar esos costos, los precios de la carne y los productos lácteos se dispararían. Entonces, una caja de huevos de $5 ahora costaría $13. Una hamburguesa Big Mac de McDonald's aumentaría de $4 a $11. Comas carne o no, seas omnívoro o herbívoro, pagarás parte de los costos de consumo de carne de otras personas. Entonces, cuando alguien compra una hamburguesa de $4, los $7 restantes son impuestos a la sociedad. Tú y yo estamos pagándolos aunque no comamos. Cuando buscas quiénes son los beneficiarios y quienes presionaron para tener este sistema de agricultura, descubres que son los productores de alimentos y de carne más grandes de los Estados Unidos. Y una vez que crecen y se vuelven tan ricos y poderosos, ellos dictan todas las políticas federales sobre la producción de alimentos, porque ellos tienen el poder político. Necesito hablar con un grupo de lobistas de la agricultura animal para saber su opinión al respecto. Si ellos pudieron silenciar al gobierno, ¿acaso es posible que influenciaran también a los grupos medioambientales? Animal Agriculture Alliance, uno de los grupos de interés de la ganadería más grandes de los Estados Unidos, ha aceptado la entrevista. Greenpeace no aceptó que los entrevistáramos, pero este grupo de interés sí lo hizo. Esto es interesante. Las personas escuchan la sigla OEGM y se aterran. Creo que la agricultura ha luchado por explicar su significado. En la realidad, lo que hemos hecho es usar la tecnología para hacer avances en la forma en la que cultivamos y criamos animales. No podremos alimentar al mundo utilizando técnicas antiguas, como alimentar ganado con pasto. No trasladamos solamente a los animales a una instalación, ni creamos estos sistemas integrados verticalmente por la sustentabilidad. Esto sin duda reduce el impacto medioambiental y además mejora el bienestar de los animales y de la comida. ¿Estás diciendo entonces que a los animales, que a los pollos y a las vacas les gusta estar encerrados, al igual que estar en libertad pastando? En muchos casos, esto ha mejorado significativamente su bienestar, gracias a los cuidados individuales que reciben los animales. ¿La industria de la carne y los productos lácteos apoya o hace donaciones a grupos medioambientales? No sé si quiero comentar algo al respecto. No. Está bien. No lo sé. No sé si sabríamos a quién se le dona y a quién no. ¿La industria de carne y productos lácteos apoya o hace donaciones a Greenpeace? No me siento cómoda comentando al respecto. Hola, perdona por no haberte llamado antes. Tengo malas noticias. Desafortunadamente no podemos seguir financiando tu proyecto filmográfico. Tuvimos una reunión y debido a la controversia que provoca este tema, nos preocupamos y decidimos retirar nuestro apoyo. ¿Por qué este tema es tan controversial? La primera persona a la que pensé acudir fue Howard Lyman, a quien los ganaderos demandaron por el simple hecho de decir la verdad sobre la agricultura animal en el show de Oprah Winfrey. Yo nací en una de las productoras lecheras más grandes del estado de Montana en el año 1938. Crecí muy cerca de la producción ganadera. Fui a la Universidad de Montana y obtuve un título en agricultura. Volví y comencé un enorme negocio en el cual era propietario de 4.000 hectáreas de cultivo y de 7.000 cabezas de ganado. Tenía 30 empleados. Pasé 45 años de mi vida inmerso en la ganadería, así que entiendo bastante. Cuando fui al show de Oprah teníamos una ley de menosprecio a los alimentos. Hoy en día creo que esa ley era inconstitucional.
pero dictaba lo siguiente. Era ilegal decir algo que sabías que no era verdad sobre un producto básico perecible. En el show de Oprah, yo no dije nada que pensara que fuera falso. Fui a decir la verdad. Eso me tomó 5 años y cientos de miles de dólares para deshacerme de las demandas de la industria ganadera. Pero si tuviese que ir hoy al show de Oprah a decir lo mismo que dije en ese entonces, sería culpable. Y para mí, cuando hablaban de la ley de alimentos, ¿se trataba de decir la verdad o no? Si hoy dices la verdad, serás culpable de perjudicar las ganancias de la industria ganadera. Eres culpable según esa ley patriótica. ¿Crees que deberíamos estar preocupados de hacer este documental? Claro que sí. Si no te das cuenta en este momento que tienes tu cabeza bajo la guillotina, entonces deberías considerar arrojar tu cámara de video a la basura. La industria ganadera es una de las industrias más poderosas del planeta. Creo que la mayoría de las personas en este país está al tanto de la influencia del dinero y de la industria en la política. Es algo que se puede apreciar libremente, especialmente con esta industria. Las personas se quedarían impactadas al enterarse de que los derechos de los animales y los activistas medioambientales son la amenaza principal, según el FBI. ¿Y por qué es así? Esa es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué estos grupos son la prioridad del FBI? Creo que en gran parte se debe a que estos movimientos sociales amenazan directamente a las ganancias de las corporaciones. Cuando intentamos averiguar cómo las granjas industriales contaminan el medio ambiente, ellos intentan poner restricciones a la información, ya sea porque es asunto de seguridad nacional o por problemas con la marca. Es un secreto del negocio. Hemos visto los intentos que hacen por ocultar la verdad a la gente sobre lo que realmente ocurre. Una de las industrias más grandes del planeta y que tiene los peores impactos ambientales intenta dejarnos a ciegas y no contarnos cómo operan. A través de la ley de la libertad de información hemos obtenido documentos que nos muestran que todas mis actividades han sido monitoreadas. Mis seminarios, mis entrevistas y todo. ¿Crees que nos arriesgamos al grabar esto y mostrarlo? Te estás enfrentando a personas que tienen enormes recursos legales. Es impresionante la cantidad de dinero que tienen a su disposición y tú no tienes nada. Creo que ese miedo es parte de la táctica de evasión que poseen. Will tenía razón. Yo estaba asustado. Cuando supe de los activistas asesinados en Brasil me perturbó, aunque era algo lejano. Pero cuando me enteré de los activistas estadounidenses siendo acosados por la industria y el FBI y que luego retiraron mis fondos para el documental, me preocupé porque la amenaza estaba cerca. ¿Por eso es que nadie quiere hablar del tema? Decidí tomar medidas de precaución con las cintas que he grabado. Me aterraba imaginar qué podría pasar si seguía con mi proyecto. Al parecer, la única decisión que me dejaban era apagar mi cámara de video y alejarme. Pero luego me di cuenta de que este problema es más grande que cualquiera de mis asuntos personales. Esto se trataba de la tierra en riesgo debido a nuestras acciones. Tienes que vivir por algo o morir por nada. Durante todo este tiempo no he tenido opciones. Entonces decidí no entregarme al miedo, sino a una causa para descubrir la verdad. No podía ser como estas organizaciones medioambientales y sentarme en silencio mientras el planeta estaba siendo devorado. Necesitaba levantarme y continuar. Algunas personas dicen que el problema no se debe al sector agropecuario, sino a la sobrepoblación humana. En el año 1812, en el planeta había 1.000 millones de personas. En el año 1912 eran 1.5 mil millones de personas. 100 años más tarde la población llegó a 7.000 millones de humanos. Este número ha generado mucha atención. Pero más impresionante son los 70.000 millones de animales domésticos que existen para la crianza a nivel mundial. La población humana bebe 5.2 mil millones de galones de agua cada día y come 9.5 mil millones de kilos de comida.
Pero solo los 1.500 millones de vacas beben 45.000 millones de galones de agua y comen 61.000 millones de kilos de comida al día. Esto no se trata solamente de un problema de población humana, es un problema de humanos que se comen la población animal. Las organizaciones medioambientales que no se refieren a este problema son como las organizaciones de salud que intentan detener el cáncer pulmonar sin referirse a los que fuman cigarrillos. Pero en lugar del humo, es la comida la que afecta al planeta. Tenemos cerca de 1.000 millones de personas famélicas cada día. A nivel mundial, el 50% de los granos que cultivamos son alimento para animales. Ellos comen grandes cantidades de granos. Aquí en los Estados Unidos, dependiendo del grano, nos acercamos al 90% de la soya que producimos. El 82% de los niños famélicos del mundo viven en países en que la comida se usa para alimentar animales del sistema ganadero, los que luego son llevados al matadero para alimentar países desarrollados como los Estados Unidos, Inglaterra y Europa. El hecho es que podríamos alimentar a todos los humanos del planeta adecuadamente si solo tomáramos la comida que le damos a los animales y la convirtiéramos en comida para humanos. ¿Alguien que justifica los OGM? Eso es como darle un vaso con agua a alguien que se está ahogando. Podríamos producir en promedio 15 veces más proteínas basadas en fuentes vegetales que en carne en cualquiera de las superficies de la Tierra existente, ya sea en un área muy fértil o en un área del mundo completamente devastada. Si redujéramos la carne y los productos lácteos que comemos, podríamos hacer que todos los campos de cultivo de maíz genéticamente fabricado volvieran a transformarse en bosques y en hábitat para animales. Cada vez que alguien te dice que no se puede cultivar comida para humanos en la tierra en que cultivan alimento para los animales, esa persona se está burlando del principal cultivo de California. La verdad es que si puedes cultivar maíz para alimentar a un animal, de seguro que puedes cultivar maíz para alimentar a un humano. Tú alientas a la gente para que coma menos carne debido a los enormes recursos que se necesitan y el daño al medio ambiente. Y a los animales. Los animales también. Y a los trabajadores del sistema, el cual es brutal. Se espera que la población mundial alcance casi 9.000 millones de personas. ¿Crees que algún día tengamos que dejar de comer carne para siempre? No creo que dejemos de hacerlo por completo, pero sí pienso que disminuirá el consumo de carne. No hay forma de sustentar el consumo diario de una persona de 250 gramos de carne, que es lo que comen los estadounidenses. Si los chinos decidieran consumir esa cantidad, y así lo han decidido, pues no podemos producir esa cantidad de granos a nivel mundial para generar tanta carne. Creo que una dieta en base a plantas sería más sustentable. ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos 9.000 millones de personas que pueden comer carne no como algo sustentable, pero para que sea posible? ¿100 gramos? ¿50? ¿De carne? Claro, incluyendo los productos lácteos. No creo que sea lo suficiente, pero yo diría que deben ser 60 gramos a la semana. No recomendaría la cantidad que comemos ahora. Somos devoradores de carne, comemos demasiada. ¿Y eso incluye el queso? 60 gramos en total. Sí, claro, el queso y la leche. 60 gramos a la semana. 60 gramos de carne y lácteos a la semana parece muy poco. Probablemente las personas podrían criar sus comidas en sus huertos domésticos. Esa sería una buena solución. Tengo 42 patos. Comencé con 3 patos hace 3 años. Y luego aumentaron en cantidad. Compro un saco de semillas de 34 kilos y dura aproximadamente 2 semanas. Los patos que sacrificaré próximamente tienen cerca de 2 años. Cuando vives con ellos, ellos se acostumbran a ti y no te ven como una amenaza. Se comunican conmigo de manera muy natural. Tranquilos. Calma, tranquilos. Bien. Nos quedaremos contigo. Ron, estos dos van primero. En cuanto a inteligencia, comparados con un pollo, creo que es lo mismo.
está listo. Sí, ¿Lo ves? así es. Ese va y ese no. Muy bien. Así debes hacerlo. Bueno, esto será un poco ¿Por espantoso. qué sigue vivo? ¿Mm? ¿Por qué sigue vivo? Está muerto. Es una reacción nerviosa. Creo que cuando tenía 5 años, mi padre me hizo ver cómo mataba a conejos por primera vez. Probablemente teníamos un par de docenas de conejos cada año. Luego los tomábamos y les quitábamos la piel. Los limpiábamos y los comíamos. No quiero decir que era difícil, pero mi memoria de niño era extraña. Porque a algunos de los conejos les tenía nombre, entonces dudaba. Pero después de varias veces, aprendes que simplemente es algo que tienes que hacer. Los dedos no. No puedo hacerlo. Creo que no podría soportar que alguien más lo hiciera por mí. Si yo no puedo hacerlo, no quiero que alguien más lo haga por mí. Y en cuanto a la sustentabilidad, 34 kilos semanales son alrededor de 500 gramos por pato a la semana. Por 52 semanas serían 50. Entonces hablamos de 50 kilos de comida por 700 gramos de carne. Entonces el problema de sustentabilidad sería 100:1. Y los granos, quién sabe dónde los compran. Pero la verdad es que ya ni siquiera se trata de eso. Simplemente no me siento bien haciendo algo así. Es la primera vez que lo veo y fue muy impactante. Sí. Me vi atrapado en la destrucción causada por la agricultura animal y me di cuenta de que nunca pensé en aquellos animales que estaban siendo asesinados. Comer carne siempre ha sido un hecho abstracto y desconectado, pero cuando se volvió algo personal, de lo que tuve que ser testigo, todo cambió. Ya tenía programado con antelación filmar cómo mataban a una gallina que dejó de producir huevos. No sabía si podría volver a pasar por eso, así que no lo hice. Animal Place es un santuario animal en el norte de California cuyo objetivo es rescatar animales de la industria agropecuaria. Muchas personas no se dan cuenta que los pollos criados para producir carne como este que ven aquí atrás son sacrificados a los 42 días, mientras que las gallinas criadas para producir huevos son sacrificadas cuando disminuye su productividad y empiezan a poner menos huevos. Y eso ocurre generalmente entre los 18 meses y los 20 meses. No importa si compras huevos de jaulas o de gallinas felices o de granjas abiertas. Hola, Carol. Nada de eso importa. Resulta que hay un movimiento exitoso de productores de comida alternativa animal, aquí en California, fundada por nombres importantes como Bill Gates o Biz Stone. Cuando imaginas a esas gallinas que ponen huevos comiendo soya y maíz, tienen una proporción de conversión de energía de 38:1, mientras que como alternativa están las plantas. Puedes cultivar plantas y convertirlas en comida, y la proporción de conversión de energía para las plantas que usamos para reemplazar los huevos es de 2:1 comparado con la proporción de 38:1 para los huevos.
Entonces, nuestro objetivo es tener el máximo de impacto para crear este nuevo modelo que hace que la industria global de los huevos quede obsoleta. Con los productos Omega estamos probando que podemos hacer comida con un mejor sabor y mejor para nosotros. Estas solo ocupan 20avo de los terrenos y recursos que ocupan las plantas de lácteos. Si te dijera que podrías tener la misma estructura fibrosa de la carne, la misma sensación de saciedad y todo el valor nutricional de la carne sin estar comiendo la proteína del animal. Y al hacer eso estarías mejorando las condiciones del cambio climático, de salud mundial, al bienestar animal y la conservación de la naturaleza. ¿Harías ese cambio? Pero si solo comiéramos menos productos animales, como no comer carne los lunes, Cuando decides no comer carne los lunes, básicamente estás contribuyendo al cambio climático, a la contaminación, a la devastación del planeta y de tu salud solo 6 de los 7 días de la semana. Estás creando una falsa justificación y una sensación de justificación para lo que haces el resto de los 6 días de la semana. En otras palabras, no deberíamos descansar en los laureles por lo que haces un séptimo del tiempo. No puedes ser un ambientalista y comer productos animales, punto. Engáñate todo lo que quieras. Si quieres satisfacer tu adicción, hazlo. Pero no te llames ambientalista. sé que tengo que dejar de comer productos animales. Quiero ayudar a que el planeta sea sustentable, pero para eso necesito ser sustentable yo mismo. Tengo dudas sobre mi salud si no como productos animales. Solo conozco la dieta estadounidense con la que crecí. ¿Es posible ser un vegetariano o un vegano saludable? ¿Es posible ser un vegetariano o un vegano saludable? Veamos, yo soy vegano hace 32 años. Corro varios kilómetros diarios, paseo en bicicleta por el campo y trabajo largas horas. Me siento fantástico. Es muy agradable despertar en este cuerpo delgado y liviano. Muchos de mis amigos veganos y pacientes llevan una buena vida desde su transición. Incluso tengo madres veganas que tuvieron un embarazo saludable y sus hijos nacieron saludables y ahora son grandes e inteligentes adultos veganos. Así que sí, sin duda existen todos los nutrientes para hacer la transición, eso es correcto. ¿Crees que la gente debería consumir productos lácteos? No, la verdad es que no. Cuando lo piensas, el propósito de la leche de vaca... Yo crecí en una lechería en Wisconsin. El propósito es convertir a un ternero de 30 kilos en una vaca de 200 kilos lo más rápido posible. La leche de vaca es el fluido de crecimiento del ternero. De eso se trata. Todo lo que hay en ese líquido blanco, las hormonas, las grasas, la proteína, todos esos nutrientes están ahí para que el ternero se transforme en una gran vaca. Y aunque lo uses para hidratar tu cereal, o para tu yogur, o para hacer queso, siempre estarás comiendo fluido de crecimiento para terneros. Y las mujeres lo comen y eso estimula sus tejidos y les salen tumores en los pechos. Sus úteros crecen y luego necesitan mamografías e histerectomías y a los hombres les salen pechos. Esto se debe a que la leche de vaca son las secreciones de la lactancia de un gran mamífero bovino que acaba de tener un bebé. Es para terneros solamente. Entonces yo les pido a mis pacientes que se miren al espejo y busquen sus orejas y su cola. Y como no los encuentran, yo les digo, ahí no hay nada que una persona necesite. Fue un alivio escuchar que no necesito comer productos animales para ser saludable. Aún así, pienso que necesitamos estiércol animal para los cultivos orgánicos. Y me encontré con un gran movimiento de gente que cultiva alimentos sin ningún tipo de recurso animal. Visité el campo urbano Earthworks en Detroit, una comunidad que trabaja en la producción de alimentos a bajo costo. Tenemos una tendencia de olvidar que cohabitamos en los terrenos de la tierra con otras criaturas. Creo que sería bueno que aprendiéramos a compartir. Aquí está ya, él trabaja en su jardín. Te sorprendería lo que puedes hacer con lo que parece ser poco espacio. Cerca de 1 metro por 2,5. ¿Cuál es tu meta este año? ¿Cuánto crees que obtendrás de todo esto? Intentaré sacar al menos 45 por lo menos. 45 kilos, es impresionante. Al año siguiente, después de que esto fue construido, pudimos doblar nuestra producción a 6.300 kilos de comida.
6.300 kilos de comida. Sí. ¿En cuántas hectáreas? En cerca de 1 hectárea. A pesar de la gran producción que tenemos, debemos devolverle la mano a la tierra y reponer los nutrientes. Nosotros creemos que nuestro trabajo es regenerativo porque le devolvemos a la tierra todos los nutrientes que usamos para nuestros cultivos. Entonces, ¿es más saludable y seguro usar abono vegetal? Sí, eso es lo que descubrimos. Además, toma menos tiempo y es más fácil de manipular. Más fácil. Sí. Y además el suelo es igual de rico. Sí, así es. Lo vegano no solo es más compasivo, sino también más eficiente. Y en una sociedad con miles de millones de personas, se necesita ser lo más eficiente posible. Algunos piensan que tal vez es buena idea enfrentar el tema primitivamente y recurrir al sistema de cazadores-recolectores. Y eso suena hermoso, pero en ese entonces solo había 10 millones de personas en un continente. Tal vez más o menos, nadie lo sabe con certeza. Pero hoy en día tenemos lo siguiente: 300 millones en los Estados Unidos, 35 millones en Canadá, 100 y tantos millones en México. Entonces, en Norteamérica tenemos cerca de 450 millones de personas. Intentar encontrar una forma de equilibrar la agricultura animal con 450 millones de personas hambrientas es imposible. Esto es algo increíble. Yo no lo creí cuando lo supe, pero 216,000 personas nacen en el planeta a diario. Cada día. Es algo extraordinario. Pero lo que realmente es increíble es que necesitan por día 13,800 hectáreas de tierra cultivable. Eso es imposible. Para alimentar por un año a una persona que lleva una dieta vegana, se necesita un sexto de 4.000 metros cuadrados de tierra. Para una persona en una dieta vegetariana que incluye huevos y lácteos, se necesita 3 veces eso. Para alimentar a un norteamericano promedio con una dieta alta en carne, lácteos y huevos, se necesitan 18 veces esa cantidad de tierra. Esto se debe a que solo puedes producir 16.000 kilos de vegetales en 6.000 metros cuadrados y solo 170 kilos de carne en esa misma área de tierra. Un californiano que tiene una dieta alta en carne ahorra el equivalente a 1.4 toneladas de CO2 al eliminar la carne. Ellos ahorran 1.6 toneladas de CO2 al ser vegetarianos y 1.8 toneladas de CO2 al ser veganos. Esto es más que instalar paneles solares en las casas o conducir un vehículo híbrido. Solo cambiar tu auto por uno eléctrico ahorra más, pero solo unos pocos pueden costearlo. Pero a diferencia de un vehículo eléctrico, el ahorro no se detiene con la emisión de gases de invernadero. Una dieta vegana produce la mitad de CO2 que la de un norteamericano omnívoro, que usa un 11avo de combustibles fósiles, un 13avo de agua y un 18avo de tierra. Después de sumar todo esto, me di cuenta de que tengo la opción diaria de ahorrar 1.100 galones de agua, 20 kilos de granos, 2.7 metros cuadrados de bosque, el equivalente a 4.5 kilos de CO2 y la vida de un animal. Si nosotros como sociedad decidiéramos volvernos veganos y alejarnos de los productos animales y nos acercáramos a una dieta a base de vegetales, si no tuviéramos que matar vacas para comer y no tuviésemos que criar pollos, ni peces, ni cerdos, ¿qué pasaría si no tuviéramos que alimentarlos? Si no tuviéramos que dedicar toda la tierra que tenemos a cultivar granos y leguminosas para alimentarlos? Si no tuviéramos que hacerlo, el bosque volvería, la vida salvaje volvería, los océanos volverían, el agua de los ríos estaría limpia, el aire fresco y nuestra salud serían buenas. La infraestructura de energía renovable, tales como construir generadores solares y de viento a lo largo del país para reducir los cambios climáticos, son muy buena idea. Pero se proyecta que demore al menos 20 años más y se invierta al menos 18 millones de dólares. Otra solución al cambio climático es que pudiéramos dejar de comer carne. Y con eso podríamos ahorrarnos todo lo que dije anteriormente. Algunos dicen, arreglemos el problema del CO2 y luego nos preocupamos del metano. Eso es incorrecto. En realidad, si lo hacemos al revés, tendríamos mejores resultados. Inconfundiblemente, la acción más poderosa que uno puede tomar a favor del medio ambiente, ningún otro estilo de vida ha tenido un impacto igual de positivo y duradero en el planeta y en la vida que la elección de dejar de consumir animales y vivir un estilo de vida vegano. ¿Crees que no podríamos resolver este problema en un suspiro? Pues te diré algo. Lo único que necesitamos es que los ambientalistas vivan según lo que profesan. Y solo así pondremos al mundo en un nuevo cauce.
No tendremos éxito a menos que detengamos la agricultura animal. Y al éxito me refiero a que no podremos rescatar los ecosistemas apropiadamente. No podremos alimentar al planeta. No podremos detener el calentamiento global y no podremos tampoco detener la contaminación ni la escorrentía, producto de la alimentación de ganado, y menos podremos detener la caza de lobos. Los cultivos orgánicos son un paso positivo en la dirección correcta, pero necesitamos seguir el camino. Necesitamos sobrepasar lo orgánico. Debemos volvernos sustentables. Cuando quitas los productos animales, también estás quitando los gases de efecto invernadero y también quitas los problemas de seguridad alimenticia y otros problemas relacionados con la escasez de comida. Pero hay algo más increíble. Creo que puedes volver a incluir los valores, como la compasión, la integridad y la bondad, valores inherentes a los humanos. Si los devuelves y vuelves a reconstruir la historia de la comida. Y a medida que progresamos, esto también ayuda a que hagamos una pausa antes de consumir un huevo, un bistec, pollo apanado y nos preguntemos, ¿es esto lo que quiero? ¿O de verdad quiero algo más? He llegado a una conclusión absoluta. La única forma de vivir en este planeta ética y sustentablemente junto a 7.000 millones de personas es viviendo una dieta vegana basada en vegetales. He decidido que en lugar de comerme a otros, comeré por otros. En un principio, al igual que estos grupos ambientalistas, temían lo que significaría este cambio, pero ahora lo acojo. Todo lo relacionado a sustentabilidad sonaba como si el planeta necesitara un sustento vital, y yo no quiero que sobreviva o se sostenga, quiero que prospere. La vida hoy no es sobre sustentabilidad, es sobre prosperidad. Ella nos ha dado mucho durante mucho tiempo, y es hora de devolverle la mano, el 108% de todo lo que tenemos. Se sentía bien. Estábamos alineados. Nosotros vemos este movimiento no como una forma de entregar alimentos baratos que todos puedan adquirir, sino también como algo espiritual. Intentamos saber quiénes somos y conectarnos con los demás. Haz lo que puedas, tan bien como puedas hacerlo, cada día de tu vida. Y morirás siendo uno de los individuos más felices que ha fallecido. Nos hemos vuelto parte de una gran reunión de personas. Está ocurriendo. Esto es lo que está pasando. Es la noticia. El altruismo es algo muy bueno. Tiene beneficios tanto para ti mismo como para el planeta y el resto de las personas. Es una hermosa manera de vivir. Ecológicamente es mejor. Se trata de transformar a nivel masivo cómo nuestra sociedad se alimenta. Esto es una necesidad. Se trata de actuar según lo que sabemos y hacerlo amable y gentilmente con todo el planeta y con todo lo que nos rodea para así vivir mejor. Podemos hacerlo, pero debemos tomar la decisión. Tú puedes cambiar el mundo. Tú debes cambiar el mundo.